y desafiante para nosotros los psiquiatras infantiles y bueno, contamos con una mesa de queridos y destacados colegas con mucha experiencia en el tema que creo que nos van a poder iluminar distintos aspectos de esta problemática. Vamos a tener exposiciones de aproximadamente 20 minutos y luego vamos a tener algunos minutos para poder intercambiar, hacer preguntas, opiniones, etc. En primer lugar, va a exponer el doctor Roberto Paglia, que es presidente de API y de FLAPIA y jefe del servicio de psicopatología del Hospital Italiano, y que va a hablar acerca de algunos aspectos preventivos ligados a los procesos epigenéticos y detección y riesgo en poblaciones vulnerables. Bueno, Roberto, te escuchamos. Bueno, estamos. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar en la mesa. Vamos a tratar de hacer un breve recorrido en algunas cuestiones ligadas a prevención, que pasa a ser un tema central en la... ¿Se escucha, no? ¿Por el micrófono? Hola. Un poquito más de volumen. Hola, hola, hola. Ahí está. Que pasa a ser un tema central porque todos sabemos que la cuestión de psicosis infanto-juveniles es un tema serio, es un tema importante, es un tema invalidante. ¿Me pasaste? No. Es un tema significativo porque no solamente es un riesgo para el desarrollo del niño en cuanto a su socialización, su vida familiar, su integración escolar y futura laboral, sino porque en general sabemos que todos los cuadros de inicio temprano van a la cronicidad. Entonces este es un tema realmente importante porque no es que lo vamos a resolver con un buen tratamiento. Lo vamos a resolver con un buen tratamiento y con continuidad en los tratamientos a lo largo de la vida. Entonces, pasa a ser un tema realmente importante. La próxima. Fíjense esto, cuando nosotros hablamos de psicosis infantiles, la que más nos preocupa es la esquizofrenia. Todos los que trabajamos con niños sabemos que hay psicosis infantiles no esquizofrénicas, que son la mayoría. Sin embargo, es muy difícil clasificarlas porque parecería que no existen. Pero si tomamos el ejemplo de esquizofrenia, fíjense que nosotros estamos trabajando prácticamente solamente en esta curva de inicio de los síntomas. Por lo tanto, este periodo es el que más nos interesa en acciones potencialmente preventivas. De vuelta, nosotros tenemos como periodo tal vez más interesante y obviamente de detección ya desde la etapa prodrómica, porque una vez que llegamos al periodo digamos que sabemos que es de brote por crisis y de caída a síntomas negativos, bueno, ya estamos en un proceso que obviamente cuanto más temprano intervenimos sabemos que va a ser mejor la evolución. La próxima. Esto es interesante porque, lo que les decía antes, muchas psicosis pasan a lo largo de la vida, incluso hasta sin detección, hasta momentos más tardíos. Nosotros tenemos infinidad de chicos en los servicios que decimos que chicos raros, ¿no?
tal vez no tienen delirios, no tienen alucinaciones, pero tienen conductas extrañas, apolo agresivo o apolo de conductas desajustadas por motivos también peculiares. Pero también nos importa en lo que es la psicosis, las psicosis breves como antecedente, los periodos de psicosis breve, y las psicosis que están en este momento evolutivo antes de desencadenar los cuadros de procesos psicóticos más importantes. La próxima. ¿Por qué es interesante? En este trabajo de Vanós lo que dice es que el predictor de la psicosis subclínica o la historia familiar, o ambos, va prediciendo el riesgo de aparición de psicosis de largo plazo. Y fíjense qué importante que las experiencias subclínicas son las que dan el porcentaje más alto de riesgo a largo plazo. Entonces, acá nosotros tenemos muchos de estos pacientes de lo que llamaríamos psicosis subclínicas. De vuelta, psicosis que no necesariamente tengan delirios y alucinaciones, síntomas productivos o cuadros de síntomas negativos. De hecho, muchos pacientes que nosotros medicamos tempranamente porque los vemos desajustados, tal vez pensamos en esquizofrenia 2 o 3 años más tarde cuando se apagan y hacen síntomas negativos sin hacer síntomas positivos. ¿Por qué? Porque tal vez yugulamos o decapitamos la clínica del síntoma positivo porque el chico ya estaba tratado previamente. No quiere decir que curemos la esquizofrenia, quiere decir que atemperamos la evolución y el pronóstico. La próxima. Aparte, este punto es importante porque nosotros vamos a ver, este es un trabajo de motivos de consulta en psicosis, y fíjense que los motivos más importantes son agresividad, dificultades de conducta, fugas. La próxima. Esto volvimos a hacerlo hace poquito, en el 2013, y de vuelta, los primeros síntomas tienen que ver con los clústeres de agresividad, impulsividad y agresividad, alteraciones de conducta y síntomas inespecíficos. Entonces, estos son los momentos de detección precoz y donde no se nos tiene que escapar la tortuga para después tratar de establecer tratamientos que sean efectivos. La próxima. De vuelta, chicos que interrumpen la escolaridad. La próxima. Chicos que tienen una escala de funcionamiento cercana al 40. La próxima. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener como síntomas de alarma y diagnóstico temprano. Nosotros sabemos que en la etiología, y por eso la prevención esto nos sirve para la prevención, porque hay factores que nosotros podemos trabajar como psiquiatras y factores que tenemos que trabajar con otros efectores de salud. Porque lo que es real es que no hay psiquiatras, menos psiquiatras de niños ni psicólogos de niños en general en la atención primaria. No todos los lugares tienen la red sanitaria de complejidad creciente, pero nosotros sabemos que un familiar de primer orden con esquizofrenia es un dato realmente significativo. Ahora, a nosotros nos llega con el paciente que consulta en psiquiatría infanto-juvenil o en un servicio de salud mental, pero alguien nos tiene que avisar, digamos, lo ideal sería tener recursos para que o el pediatra o el psiquiatra que está tratando una persona con esquizofrenia y esté embarazada ya tenga un contacto con efectores de salud mental para tener ese niño, por lo menos, en una situación de seguimiento. Uno no puede tampoco anticipar y poner todo un ejército a tratar precozmente, pero sí podemos tener pacientes identificados con cierto riesgo. Igual que los chicos que tienen vulnerabilidades del neurodesarrollo, que son chicos que tienen problemas, como les decía al principio, problemas sutiles, problemas de dispraxia, de lenguaje, de conducta extraña. Entonces pasan a ser, si nosotros sumamos las dos cuestiones, chicos de alto riesgo. El otro problema que tenemos es lo epigenético, porque nosotros sabemos que la vulnerabilidad es una parte, pero el medio ambiente es una parte también significativa al desarrollo de cuadros psicóticos. Y de vuelta, hay un montón de cuestiones que nosotros no las podemos llegar a ver, pero sí podemos trabajar con quienes las ven. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de salud mental en un departamento de pediatría que tiene neonatología muy integrada al servicio de ginecología y obstetricia, y tenemos mucho contacto con las neo. Nos cuesta mucho
a veces con los neonatólogos, trabajar en algunos aspectos emocionales preventivos con prematuros, por ejemplo, de alto riesgo, porque les cuesta entender que el chico es vulnerable una vez que salió de la terapia neonatal. Entonces, bueno, ahora hay un programa de seguimiento neonatal hasta los 6 años para evaluar aspectos tanto cognitivos como motores y emocionales, porque son a veces pacientes que aumentan la vulnerabilidad, igual que si la mamá tiene alguna psicopatología severa. Y esto no lo trabajamos nosotros, lo trabajamos con otros efectores. Todo lo que es experiencias tempranas y de crianza, todos sabemos que el trauma temprano, la marginalidad, las experiencias de violencia, de abuso, son aceleradores, digamos, de vulnerabilidad de problemas psiquiátricos de largo plazo, incluida la psicosis. De vuelta, esto nosotros no lo vemos, lo ve el agente primario de salud, que es donde tendríamos que hacer psicoeducación y educación para efectores de atención primaria. Parte de los problemas que nosotros tenemos hoy tienen que ver con cuestiones sociales más abiertas, por ejemplo, el uso de cannabis, que sabemos que es un acelerador también de la presentación de cuadros psicóticos, y de vuelta eso nosotros no lo podemos hacer más que a través de instituciones de base o instituciones que tengan acceso a escuelas, programas preventivos. Nosotros en el hospital tenemos un grupo de prevención que trabaja en escuelas sobre prevención de distintas cuestiones, tanto de sexualidad como de sustancias. Bueno, y uno va tirando redes para tratar de detectar o de prevenir situaciones bien tempranas. Adelante. Entonces, fíjense que mucha gente lo que sigue diciendo es que no es fácil prevenir. Obviamente está demostrado que el tratamiento temprano ayuda, tener el paciente controlado ayuda, mejorar las complicaciones de largo plazo también ayuda. Digo, que chicos, lo que les mostré, chicos desescolarizados que estén escolarizados. Que estén escolarizados implica mantenerse en el sistema escolar y acceso a cuestiones laborales, o sea, no es un tema menor a lo largo de la vida. La prevención de recaídas, evitar la pérdida de los síntomas, diagnosticar y tratar temprano, próxima. Y estos son los problemas que nosotros sí tenemos como efectores de salud mental y de psiquiatría, que es la adherencia a los tratamientos. Ustedes saben que cuando un paciente conocido se descompensa, la primera causa es que dejó la medicación. La segunda es que hubo alguna situación de desorden familiar o situación traumática ambiental o social. Pero entonces, esto es muy importante, la medicación sostenida en el tiempo. Pero los que han visto pacientes psicóticos saben que no es muy fácil que tomen la medicación, no es muy fácil que la familia acepte la medicación, no es muy fácil que, o sea, decirle a alguien, mire, su hijo va a tener que tomar medicación por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? No sé. La verdad que no sé. Entonces es muy complejo este trabajo que uno tiene que hacer con el chico, con la familia, para tratar de sostener los tratamientos, porque en los primeros brotes, cuando tienen buena evolución, o en las primeras situaciones que tienen buena evolución, rápidamente al año la familia ya se da de alta, de la terapia, de la psicopedagoga, del apoyo escolar, del acompañante terapéutico, de la medicación, y sin embargo este es un factor que realmente a largo plazo va a ser limitante. El otro problema que tenemos es los factores sociales protectores. Ustedes saben que no es fácil tener contención social en algunos grupos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil, no hay mucha familia ampliada, tenemos en algunos casos recursos sociales extrafamiliares y muchas veces no los tenemos porque a veces un recurso social podría suplir algunos fallos familiares que no pueden contener o no pueden establecer adherencia o propuestas sociales fuera del hospital de día o fuera de lo terapéutico, que son también muy importantes a largo plazo. La próxima. Una cuestión que es interesante también para nosotros, es de vuelta, además de las prevenciones que
nosotros conocemos. No puse la cuaternaria porque nos vamos a meter en un lío bárbaro en psicosis, pero digo, estos son factores que nosotros trabajamos con pediatras, con ginecólogos, con colegas de psiquiatría de adultos. Los que tienen servicio integrado de psiquiatría de adulto e infantil, es muy importante esta comunicación porque son los que tienen que avisar con el paciente de riesgo, con el padre de riesgo. Otro tema que creo que tenemos que trabajar mucho es el tema del cannabis en adolescentes, que lamentablemente está banalizado, como todo el consumo de drogas. Tenemos así la lamentable experiencia de la fiesta electrónica de hace un par de semanas, y esto tiene que ver con procesos, digamos, más complejos de prevención primaria y de contención social, porque no es solamente hacer propaganda, sino es generar contención social primaria y evitar que las drogas sean la alternativa de vida ante una vida que no tiene otro sentido. Y estos son los pacientes que nosotros podemos empezar a seguir, que son los que tienen características particulares y obviamente cuando inician la clínica prodrómica. Estas son como el top de nuestro objetivo, la práctica. Este es interesante, fíjense que el 50% al 70% de chicos con padres esquizofrénicos desarrollan algo particular, digo, dentro del clúster mi teléfono, puede ser ya mi teléfono. Pero el 10% desarrollará psicosis. O sea, esto también es importante. En general vamos a tener esos cuadros subclínicos de padres con psicopatología mayor, pero el 10% tiene el riesgo de psicosis. Y esto es interesante porque apunta a intervenciones psicosociales sobre la familia del paciente psicótico adulto en los periodos de maternidad o en los periodos que empiezan con el embarazo, y como el soporte social y el desarrollo de... No soy yo, no tengo el teléfono acá. Como todo, debería haber una contención y una selección de esos pacientes de manera protectiva para evitar, digamos, que estos papás queden desprotegidos con un bebé. Y esto hace poco pasó en el hospital, que quedó un bebé prácticamente desprotegido, que prácticamente casi lo internamos en pediatría porque la mamá hizo una depresión psicótica posparto. Y lamentablemente el psiquiatra de adultos dijo, bueno, mi problema es la madre, no el chico. Entonces quería internar la madre y el bebé de 10 días quedaba ahí en el aire, o sea, con lo cual le diera internarlo en pediatría para que alguien lo cuide. Pero fíjense el problema que genera sobre ese bebé a nivel vincular, a nivel crianza, a nivel afecto, a nivel primeros vínculos, desde donde lo quieran teorizar, realmente para el bebé es una situación de potencialmente traumático. La próxima. Entonces, como la evolución es crónica, tenemos que trabajar mucho sobre la adherencia. Es un valor no solamente terapéutico, sino es una prevención secundaria muy, muy importante en el tiempo. Tenemos que tener mucha atención en mantener al chico en ambientes sociales, en ambientes educativos abiertos, no terapéuticos, digo, solamente para poder incluirlos después en lo laboral y en lo social. Tenemos que tener tratamientos continuados y recursos, este es el otro cuento, para el sostenimiento de la familia, de recursos sociales y de cobertura en el tiempo, porque a veces uno dice, bueno, tal paciente tendría que tomar tal medicamento. ¿Dónde vive? Vive en un lugar que todavía tiene haloperidol. Entonces uno puede ser que está mandando una indicación que esa familia no puede cumplir. También es una cuestión importante, que el mejor tratamiento es el cumplible. Entonces hay que hacer tratamientos racionales y cumplibles que generan también una gran diferencia. Y obviamente la farmacoterapia continuada. La próxima. Ya estoy con esto. Entonces, fíjense que prácticamente las acciones son acceso a salud integral y educación, atención primaria, protección de la familia, inclusión social, programas de detección de riesgo. Esto implica una red de información médica muy, muy aceitada, que ustedes saben que
Hay micro redes que pueden estar en esta situación, pero no es la realidad general. Desarrollo personal y comunitario, oportunidades laborales, detección precoz, tratamientos tempranos e interdisciplinarios, el eje en el ambiente sociofamiliar, porque tampoco, a veces nos pasa, a nosotros nos mandan un paciente que vive en Neuquén para que lo tratemos de una psicosis crónica a Buenos Aires. Es un disparate eso. El chico, si vive en Neuquén, tiene que estar tratado en Neuquén. No sirve en psicosis crónica, salvo excepcionalidades, digamos, trasladar a un chico a Capital Federal para que sea tratado. Es un disparate. Lograr que haya programas regionales de complejidad creciente y programas de capacitación continua sobre los efectores. Y con esto ya termino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. La próxima exposición va a estar a cargo del doctor Eduardo Rodríguez Garín. Eduardo es jefe de la Unidad Adolescencia del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, es coordinador de neurociencias del mismo hospital y coordinador del capítulo de neurociencias de API. Bueno, Eduardo, ¿es de tuyo? Perdón. Bueno, buen día a todos. Yo voy a tratar de usar lo mejor posible el tiempo. Le voy a dar mucha información, muy rápido, pero yo quiero escuchar también a Josefina, porque yo soy especialista en adolescentes, pero no conozco nada de niños, así que me interesa mucho escucharlo. Bien, la idea mía es rápidamente poder mostrarles la visión de las neurociencias con respecto al tema. La pregunta, ¿se puede prevenir la psicosis? Tiene detrás una trampa, que es mostrarles en realidad que el avance de las neurociencias, ¿sí?, está revolucionando la psiquiatría y va seguramente a revolucionar la vida en el futuro. Y los próximos congresos en el mundo van a cambiar los temas y vamos a empezar a hablar de curación de enfermedades mentales. Ha habido un cambio fundamental a través de la evolución de los nuevos hallazgos. Voy muy rápido en las diapositivas. Esto es lo que se ha mostrado a Roberto, la visión de la esquizofrenia, ¿sí?, clásica o característica, su etapa premórbida y su etapa de prodromo, ¿sí? Y hay un concepto que se está dando mucho una importancia, y el que hablaba recién Roberto, el tiempo de las psicosis no tratadas, porque se ha visto que cuanto más tiempo pase ese tratamiento, peor es el pronóstico de la enfermedad. Y esto se ha probado en muchísimos trabajos en todo el mundo. Ahí se muestran cómo todos los trabajos indican que se tarda más de un año desde el comienzo de la enfermedad a los primeros diagnósticos y tratamientos, ¿sí? En este gráfico les muestro claramente y rápidamente que hoy se calcula, esto es una estadística promedio, que los prodromos duran aproximadamente 2 años, y desde el día que empieza la psicosis, es 1 año el periodo de tratamiento y 3 años el comienzo del tratamiento eficaz. Y esto son cifras promedio en todo el mundo, con lo cual hay pacientes que están mucho peor. Esto ha llevado a que en todos los lugares del mundo la intervención temprana, el primer episodio de psicosis, sea un objetivo básico en salud pública. Pero yo no veo el tratamiento de psicosis porque no es el tema, ¿sí? La pregunta es, disculpe que estas diapositivas están cambiadas porque yo tengo Mac y al cambiarlas de Mac a Microsoft las cambia, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿solamente podemos hacer algo en el primer episodio? ¿Sí? ¿Hay que esperar que se enferme el paciente para tratarlo? ¿O hay una posibilidad de cambio? Bueno, existe. Hoy se considera que la intervención muy temprana y la prevención de la psicosis es posible. En la década del 80, cuando yo empecé a estudiar, Huber nos fascinaba porque había hecho una escala de Bohm con todos los síntomas que se habían visto retrospectivos en los pacientes que hacían esquizofrenia. Y en ese momento, Bohm decía que, en su opinión, la prevención de la psicosis en la etapa de precursora prepsicóticas era posible. ¿Qué pasó desde la década del 80 hasta ahora? ¿Sí?
En la década del 90 aparecen dos psiquiatras australianos, June y McGorry, que empiezan con un concepto que es fundamental, que es importantísimo. Estado de riesgo mental, que es estado de riesgo de psicosis, que empezaron a buscar en su población comunitaria, no en los que están internados, síntomas psicóticos atenuados, presencia de familiares con psicosis, riesgo genético, y algunos episodios breves de psicosis. Y a partir de ahí armaron un concepto que ha cambiado la visión de la enfermedad, porque es una visión prospectiva y ha permitido que un montón de estudios y centros de investigación en el mundo se dediquen a investigar esto, ¿sí? Yo les nombro rápidamente, entre ellos los más importantes son en Estados Unidos Seidemann, hay un estudio EPOS, ¿sí? En Europa. El estudio de Norteamérica es un estudio que busca marcadores neuropsicológicos como predictores. Seidemann estuvo en Argentina hace un par de años. Fíjense que este estudio es multicéntrico. Van a ver que todos estos investigadores están trabajando con una sola base de datos y con muestras diferentes que transforman una gran muestra. Y este es un cambio fundamental porque hoy se estudia así, se investiga así, ¿sí? ¿Qué mostró este estudio? Caídas en el funcionamiento social y personal desde el comienzo del estado de riesgo hasta el comienzo, al año siguiente, ¿sí? Aunque no hagan psicosis, pero si hacían psicosis, veían diferencias, que los pacientes que se convertían, ¿sí? Tenían peor evolución que los pacientes que no convertían. ¿Se entiende? Y lo que mostró Seidemann, esto lo trajo acá en Argentina, es cómo en todos los estudios ellos pueden encontrarse una línea basal, que está gris arriba, y marcar que los que tienen mayor déficit, los que están en rojo, se van a convertir en esquizofrenia. Estos son diferentes test neuropsicológicos que vienen diferentes funciones, atención, memoria, fluidez verbal, etc. Y ven que el promedio de todo el grupo de riesgo está por debajo de lo normal. Y los no convertidos están un poquito debajo de lo normal. Pero los que van a convertir son los que peor tienen en sus funciones cognitivas. El otro estudio es el estudio europeo, ¿sí? Que ha tratado de buscar marcadores de estado de riesgo, también buscó perfiles cognitivos, usa técnicas neuroimágenes, estudios genéticos y combina técnicas, ¿sí? Intenta establecer cuál es el criterio que pueda producir una predicción de qué individuos van a pasar a la psicosis y está estudiando la eficacia de diferentes terapéuticas que permiten un mejor pronóstico. Estamos hablando ya de terapéuticas en prevención, no terapéuticas en psicosis, en primer episodio. Han encontrado marcadores genéticos, neuropsicológicos, estructurales, en imágenes cerebrales con las nuevas tecnologías funcionales, humorales e inmunitarias. Hoy por hoy los resultados obtenidos se ha logrado que combinando estos marcadores de rasgo con estos estudios multicéntricos haya mayor potencia diagnóstica y se puede hacer predicciones mejores, ¿sí? Han modificado algunos marcadores, han logrado mejorías cognitivas o funcionales interviniendo previamente, ¿sí? Y se han logrado bajar la tasa de conversión, que es la cantidad de individuos que pasaban a psicosis. Bueno, pero a mí me pareció importante traer la opinión de alguien como Thomas Insel, ¿sí? Que muestra cuáles son los impactos de estos estudios en las neurociencias, ¿sí? Thomas Insel, si lo conocen, fue el director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos durante 13 años. Es una institución muy prestigiosa porque ha manejado miles de millones de dólares de investigación, rompió con el DSM, impuso criterios nuevos para la investigación y se jubiló hace 4 meses. Se jubiló hace 4 meses y lo más impactante, que Thomas Insel se jubiló para trabajar en Google. Google lo contrató para su nueva división que está destinada a desarrollar tratamientos preventivos en salud mental y de cura de las enfermedades psiquiátricas. Google se acaba de meter en la salud mental, ¿sí? Google tiene miles de millones de dólares y es mucho más poderoso que el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Vamos a cambiar las neurociencias y los congresos lo van a financiar Facebook, Twitter, Google, ¿sí? Seguramente. ¿Qué dice Thomas Insel en 2014, en noviembre, antes de irse? ¿Sí? En su editorial. Dice que el problema fundamental es los niños y adolescentes que presentan trastornos escolares, que se aíslan o que tienen síntomas, alucinaciones o delirios. Dice que
Un tercio de estos chicos van a la psicosis en un curso de 3 años, o adolescentes en este caso. Dice que hay 100.000 psicosis por año en Estados Unidos y que dice que es un costo enorme en salud pública, en sufrimiento y discapacidad. Sostiene las cuentas y es la enfermedad que más dinero consume, 3 o 4 veces más que ACV, que infarto, que cáncer. Entonces dice que hay que pasar a la prevención y él los últimos años puso 30% del presupuesto del sustituto a estudiar trastornos de nuevo desarrollo y curas para enfermedades. ¿Qué opinaba en noviembre de 2014 Insel? Que en función del estudio que le mostré de los prodromos y las variaciones neuropsicológicas, él dice que por primera vez podemos detectar el riesgo de psicosis en una persona que tiene síndrome prodrómico y la precisión parece igual o mejor que la predicción para infarto de miocardio o demencia. Con lo cual hago un cambio enorme porque ahora nos estamos pareciendo a nuestros colegas, cardiólogos o neurólogos, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esto el tema de la prevención? ¿Sí? Bueno, han puesto mucho dinero en investigar prodromos porque calculan que si logran bajar solamente el 10% la tasa de conversión, o sea, de 100.000 a 10.000, se van a ahorrar fortunas en cuanto a gastos que produce. Entonces no hace falta llegar a la curación, sino con lo que estábamos trabajando, lo que estamos haciendo nosotros, podemos lograr una reducción importante. Bueno, ¿y qué opinaba Thomas Insel sobre...? Hay un montón de trabajos de investigación centenares, le digo, la verdad que realmente están apareciendo día a día y yo no puedo tener que preparar esta diapositiva porque cada vez que leo un paper me queda viejo el anterior. Hay datos sobre eficacia en intervenciones preventivas, porque se habla mucho, pero ¿hay algo científicamente? Bueno, Thomas Insel dice que sí, que ya algunos trabajos que voy a mencionar ahora demuestran que por lo menos de punto de vista científico hay eficacia en la intervención previa al brote, ¿sí? Él habla fundamentalmente de un ensayo multicéntrico con psicoterapia y con omega 3. Estos son los trabajos que menciona Insel en su editorial, ¿sí? Y yo voy a hacer voy a mostrar algunos trabajos, pero voy a hacer algunas preguntas previas a ver si estos trabajos no nos contestan. Bueno, primero si es posible investigar estado de riesgo clínico, si sirve para predecir la psicosis, cuáles son los marcadores más precisos y qué intervenciones son posibles. Según Fusar-Poli, ¿sí? en este momento, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a ver, es un gráfico parecido pero no es igual, ¿sí? Lo que se ha agregado es que ahora la fase prodrómica tiene dos partes, una de riesgo temprano y una de riesgo tardío, y abajo lo que dice es prevención. O sea, hoy, como médicos, como profesionales, tenemos que pensar que la primera parte de riesgo temprano y tardío son parte de prevención. Y ya científicamente, clínicamente, se puede diferenciar unos primeros síntomas, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿sí? Que son los síntomas básicos inespecíficos, por ahí la escala de Bohm tenía, pero después empieza el estado de riesgo clínico con algunos síntomas atenuados psicóticos, que es lo que recién hablaba Roberto, ¿sí? Esa etapa es prevención. Y luego aparece esa punta roja, es un episodio psicótico breve, que puede disminuir y quedar y no volver a aparecer, o puede transformarse en una psicosis manifiesta, que ya estamos en la etapa de tratamiento, que nosotros ya conocemos y hemos tantos años trabajado, ¿sí? Fíjense cómo se trabaja hoy. Lo voy a mostrar en otro gráfico más fácil. Se toman poblaciones, ¿sí? Se seleccionan poblaciones, se hacen evaluaciones y de acuerdo al riesgo los separan. En los que han tenido un episodio psicótico breve, no son psicóticos, ¿sí? Los que tienen síntomas psicóticos atenuados, un día, pensamiento raro. Los que tienen algunos síntomas más que son de alto riesgo, ¿sí? Y los que tienen riesgo genético. Se los evalúa, se hace una muestra, se los sigue y se hacen tratamientos sobre estas poblaciones, ¿sí? Acá está mejor representado. Ustedes ven que hay una primera etapa, está la población de reclutamiento. A esa población se hace la selección de los que tienen riesgo, se los entrevista, se hace un diagnóstico y a partir de eso se hace seguimiento. Fíjense que hoy por hoy la persona en rojo es la que va a tener la psicosis, ¿sí? Un porcentaje importante, ¿sí? Van hacia otras enfermedades psiquiátricas y otros no desarrollan la enfermedad. Ahora fíjense qué fácil que es verlo a los 2 o 3 años con el diagnóstico.
Pero esos colorcitos, que parecen los hombrecitos, estaban en la presión general. Entonces, ¿cómo hacemos para investigar? Saber quién va a ser rojo en 2 o 3 años. Y esto es lo que está haciendo la neurociencia. Bueno, el metaanálisis que muestra Fuser Polari es sobre 1000 pacientes en seguimiento y muestra que todos los trabajos que han tratado poblaciones de riesgo con este esquema han logrado entre el año y el 2 años una caída en la tasa de conversión. Estos son todos los trabajos que existen en el mundo, por lo menos hasta me fijé yo, hasta ayer, de tratamientos hechos, ¿sí? O lo cual sí se puede prevenir. ¿Qué marcadores buscan? Bueno, los perfiles cognitivos, acá hay otro gráfico, le muestro todo lo que está a la izquierda son pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Que se pueden hacer en cualquier parte. De hecho, todo lo que lo estamos haciendo nosotros con adolescentes, ¿sí? Muestran que los que tienen peor rendimiento son los que van a la psicosis, ¿sí? ¿Qué más? Este trabajo, buscando 2 años variaciones volumétricas en el cerebro, encuentran que hay un área de presustancia gris en un área de gyrus parahipocámpico izquierdo, ¿sí? Entre la diferencia entre los pacientes de riesgo que van a ser psicóticos y los que no van a ser psicóticos. O sea, hicieron ya una primera muestra y después con esto hacen un marcador de quién va hacia la psicosis. Fíjense que son 4 sitios, fíjense los lugares: Londres, Suiza, Alemania, Australia. Esto es Neurociencias Hoy. Son todas fundaciones que pagan en cada país fondos públicos para el mismo trabajo en todo el mundo, ¿sí? Y es más, hay guías de tratamiento ya en algunos lugares. No lo voy a poner ahora, ¿sí? Vamos a otro. Vamos a otro tipo de intervenciones y vamos a ver el trabajo de Stafford. Stafford hizo una revisión de 11 estudios en 2013 y lo publicó en la British Medical Journal de 1.246 pacientes, 11 estudios, ¿sí? Y encontró que seleccionando todos estos trabajos se podían ver 4 tratamientos que habían mostrado eficacia: terapia cognitiva más risperidona, psicoterapia integrada y ácido graso omega 3. Esto es un metaanálisis de trabajos, o sea, esto es lo que hoy se considera en el mundo que es posible, ¿sí? Aunque no es concluyente, ¿sí? Y futuras investigaciones tienen que ver cuál es realmente la eficacia de cada tratamiento, ¿sí? Se considera que esto es posible. Vamos a psicoterapia. Un trabajo de McFarlane, que es el que menciona Thomas Insel. Durante 2 años, en un trabajo comunitario, hicieron un trabajo de trabajar con estados de riesgo psicótico y psicoterapia. Un método de psicoterapia que ellos llaman tratamiento familiar y comunitario asertivo, ¿sí? No voy a entrar acá a hablar del tratamiento. Lo importante es que sobre 337 jóvenes de 12 a 25 años, asignados en 2 grupos, hicieron tratamiento específico contra un tratamiento comunitario común, como una asistencia. Fíjense, no son pacientes psicóticos ya, son pacientes que están en riesgo, ¿sí? Y lo que encontró es que hubo una mejoría de los pacientes que recibieron tratamiento o la psicoterapia, ¿sí? Que fue efectiva en mejorar los síntomas positivos, negativos y la desorganización de los síntomas generales. Y además evolucionó también en el funcionamiento, en el trabajo social, la escuela, tanto en los jóvenes de riesgo como los que habían hecho un primer episodio. En el transcurso, alguno hizo un episodio psicótico, también mejoraban. ¿Ya también? Bueno, y la última, entonces, para terminar, es el trabajo de Aminger, que también lo menciona Insel, que se acaba de hacer en 2015, ¿sí? Donde él demuestra que usando 3 meses, omega 3 en la dieta, ¿sí? Con trastornos, a través de varios años, logró esto, ¿sí? Bajar la tasa de conversión. Los que tomaron omega 3, apenas un porcentaje muy bajito, a los 7 años, ¿sí? Tienen psicosis. En cambio, los que no tomaron placebo, fíjense que a los 7 años estaban con una tasa altísima de conversión, más del 30 y pico por ciento, casi 60. ¿Sí? Hoy se sabe, para terminar, digamos que la poda sináptica puede ser el proceso de neurodesarrollo afectado, ¿sí? Y hay un trabajo que salió hace un mes, atrás, 2 meses, donde, y me parece muy importante, donde Aswin Sekar encontró un gen, ¿sí? El C4,
es un gen de topometría humana que parece ser que es el que maneja la poda sináptica en el cerebro humano. Lo hizo con ratones y demostró que las anomalías genéticas en el gen C4 estarían causando alteración en el desarrollo normal del cerebro y contribuyendo a la aparición de esquizofrenia. Así que esto es más o menos, aunque hay muchísimo más, de la visión actual de las neurociencias respecto al tema de la psicosis. Ahora le paso... Bueno, muchas gracias, Eduardo, por toda la información que nos brindaste. Pareciera que el síndrome de psicosis atenuada va a ser una de las vedettes los próximos años. En el DSM-5 ustedes saben que dentro del capítulo de temas a estudiar ya está señalado, así que creo que va a ser un concepto que vamos a escuchar mucho en los próximos años. Bueno, finalmente, la verdad, estuve pensando que poco caballero que fuimos, ¿no? Porque dejamos a la dama Angélica Sesto pues, para el postre, realmente, el patriarcado. Angélica, bueno, ustedes la conocen, es pediatra, psiquiatra infantil, es directora del Departamento de Crisis del Tobar García, Guardia e Internación, y me acaba de decir, reciente jubilada. La verdad que no se nota por lo joven y bonita que está Angélica, así que bueno, nos va a hablar de temas vinculados a la psicosis desde la detección del bebé, ¿no? Y algunos casos clínicos. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes por haberme invitado. Yo quiero decirles que mi tendencia y lo que más me gusta es trabajar con chicos y mi experiencia viene ya desde el Tobar, cuando tuve un sector a mi cargo que eran niños chicos y la parte de psicofarmacología. Igual como vengo de la pediatría es lo que más me gusta. ¿Cuál es lo más que nosotros tenemos como rol los psiquiatras infantiles? Yo creo que tenemos que ver cómo pensamos en la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz. Todo lo que dijeron mis compañeros previamente viene a estar reafirmado por esto, porque ustedes saben que más o menos leemos lo mismo. Lo que les quería decir que el diagnóstico de trastorno psicosis infantil es un término utilizado hasta los de 18 años para el reconocimiento y tratamiento. Esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. La próxima. Estamos frente a una patología que tiene características muy especiales, es neurodegenerativa. Y creo que la función del psiquiatra infanto-juvenil es justamente afilar todas las miradas hacia ese lugar que nos va a permitir presumir que estamos ante una situación de riesgo, que ahora las vamos a ir viendo. Como dijeron todos, interfiere en la parte motora, conductual, lingüística, cognitiva, efectiva, neurovegetativa y perceptiva. Pero lo que más me interesa es que las modificaciones del cerebro, tanto de la sustancia gris como la de la sustancia blanca, aparecen antes de las manifestaciones clínicas y de poder ser plasmada en imágenes. Después les traje algunas imágenes de niños para que ustedes vean lo que uno encuentra. La próxima. Bueno, todo esto que dijo Roberto, por supuesto, está absolutamente... a mí me encantan los dibujitos, como trabajo con chicos me parece que es más divertido, pero la genética, los padres con trastornos psiquiátricos, no es lo mismo la patología de un padre que dos padres psiquiátricos, aumenta en porcentaje, va del 6 a casi el 50%. O sea, esto que se habló de la detección y de las familias es importantísimo. El trauma, la vulnerabilidad afectiva, la adversidad crónica, la calidad de parentización, los abusos, son predictores de situaciones que pueden desencadenar un cuadro psicótico. A ver, es importante que entendamos que no todos pueden tener una resiliencia, ya hay una cuestión genética que facilita la posibilidad de una resiliencia ante la otra, por favor, Pedro, ante estas
estas situaciones. Y que las alteraciones comienzan antes me parece que es lo más importante. Después yo les puedo contar, los padres con trastorno psiquiátrico y uno o dos, ambos padres, tienen la mayor posibilidad de estar advirtiéndonos una escolaridad desacertada. Ustedes saben que hoy se está haciendo muchísimo hincapié en todo lo que es la alteración cognitiva como un marcador precoz a partir del momento en que sobre todo se produce el pruning, que es en la etapa de la prepubertad a la pubertad. Hay algo que es importante. Yo les pido a todos los que trabajan con chicos que pidan un cuaderno de 4º grado. Ustedes van a encontrarse ahí con los signos más claves de una disgrafia, alteración de la letra. Es impresionante cómo cambia el cuaderno de ese chico. Tardar la consulta. ¿A quién se consulta? Primero al neurólogo o al psicólogo, después al psicopedagogo, después primero al pediatra, por supuesto. Pero el psiquiatra infantil está en último lugar porque hay un tabú con respecto a esto. Y tenemos otra contra, la desestimación de los pediatras con respecto al inicio del tratamiento. Yo inicio tratamientos cuando veo, como se dijo acá, determinados síntomas y uno puede tener una idea de los cambios cuando estos son precoces. Esto es lo que más me parece que es importante. Otra tecladita. La etapa de máxima vulnerabilidad está desde el nacimiento hasta los 5 años y esto es lo que yo voy a tratar de transmitirles. Lo mismo que en el inicio del adolescente. Ustedes fíjense que el 13% de niños del mundo, adolescentes, está afectado por un desorden mental. Es una estadística muy grande, el 13%. Y 1 o 2 de cada 3 adolescentes presenta riesgo de psicopatología. Solo la mitad de aquellos que presentan un desorden y el 25% de los que poseen síntomas han visto a un médico, el próximo. Esto nos está hablando que estamos estadísticamente, como se dijo, ante una patología que es más grande que todas las demás, incluso mayor que la de los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa? Esto es lo que también hablaba Eduardo, que nosotros vamos teniendo y vamos a ver la capacidad de aparecer determinadas situaciones en los cuales nos dan derecho a pensar una personalidad premórbida. ¿Qué es? Es aquella que tarda en alcanzar determinados patrones del desarrollo en tiempo y forma, que modifica o pierde otras adquiridas. Para esto es muy importante conocer las etapas evolutivas de un niño, porque si no conocemos las etapas evolutivas, estamos perdidos, porque si yo a los 11 años sé que un chico podía trazar una bisectriz y ya no lo puede trazar a los 12, este es un síntoma y un signo precoz de que estamos ante una alteración. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién es el que enmascara la posibilidad de diagnóstico? Una carga clínica solapada y encubierta, porque también la familia tiene tendencias negadoras en las cuales todo se le adjudica y generalmente por consejo de un profesional a cuestiones conductuales o cotidianas. Un impulso clínico articulado al momento evolutivo. Ahora vamos a hablar de esto con otra diapositiva, o sea, que cuál es la mirada que tenemos que tener nosotros de acuerdo al momento evolutivo en el cual se está transitando. Sujeto a la preeminencia comórbida, o sea, no es un chico lo mismo que venga con un trastorno de conducta desorganizado, con una hiperquinesia, y en el cual los otros colegas lo que hacen es un trastorno de ADD, entonces están dando una medicación que es un agonista dopaminérgico, la cual va a funcionar muy bien hasta que el chico empiece con la dopamina endógena. Entonces esto también lo tenemos que tener claro. Hay muchos artículos que hablan de un estimulante junto a un neuroléptico y esto funciona bien en los primeros periodos de articulación, 7, 8 años. Después de los 9 años ya es otro cantar, 10.
Ustedes saben que para hablar de pubertad nosotros tenemos que tener claro que la pubertad puede empezar a los 10 años o puede empezar a los 13 años. Y este es un periodo que nos da a nosotros a veces dificultades para hablar, porque tenemos que tener el conocimiento para hablar de pubertad, cuándo empieza el desarrollo del niño. En la nena es fácil, pero cuándo desarrolló el padre, que es cuando se afeita, y cuándo fue la menarca de la madre. Esto es un concepto que nosotros lo tenemos que ir adquiriendo y preguntándolo. La heterogeneidad funcional, o sea, y el desconocimiento de la edad de inicio de la patología y la ambigüedad de antecedentes. La próxima, ustedes reúnan a un padre y una madre y reúnan a los abuelos y le preguntan cuándo empezó la patología, nunca va a haber coincidencia y nunca son las mismas manifestaciones. ¿Qué pasa? Estos marcadores, ¿no es cierto?, se van modelando de acuerdo a cómo el periodo de un neurodesarrollo que nosotros el chico va transitando. Yo acá esto lo que les digo a ustedes, fíjense que todo está desencadenado a través de las innovaciones de una programada, progresiva y encadenada evolución neurobiológica. Nada escapa a su destino. Ningún niño puede andar en bicicleta sin rueditas, sin haber pasado por el triciclo de la bicicleta con rueditas. Esto es importantísimo en psiquiatría infantil. Las manifestaciones prodrómicas están conformadas por uno o varios subgrupos de diferente índole y duración. ¿Qué quiere decir? Puede ser referida solamente al aspecto motor, puede estar referida solamente al aspecto conductual, pero poco a poco se van sumando otros. Nunca hay una sola manifestación, porque cuando nosotros vemos un chico que es un hiperkinético, tenemos que hacer una eximia semiología de los trastornos motores, de cómo es la motricidad de una ADD, cómo es la motricidad de una esquizofrenia y cómo es la motricidad de una bipolaridad, que son absolutamente diferentes. Entonces, las manifestaciones indeterminadas y azarosas que aparecen de golpe, por ejemplo, que un chiquito tiene una enuresis o que se rechazó a la escuela, tienen que ser controladas como mínimo por 6 meses, porque es lo que duran las modificaciones en los cambios neuroevolutivos. Entonces, ese chico tiene que tener un control por 6 meses. La de los bebés lactantes deambuladores tiene que ser a largo plazo. Esto que decía Roberto, totalmente de acuerdo. No puede ser, él habla de 6 años. Me parece perfecto ese periodo, porque en 6 años ya rescatamos la próxima. ¿Qué es lo que está pasando con este niño? A ver, eso se habló de las detecciones, de las alteraciones prodrómicas. Posteriormente vienen las alteraciones o las subsindromáticas. Hay diferencia entre una alteración prodrómica y una subsindromática. Una prodrómica, si bien es posible, pero difícilmente toque uno de los ejes de la esquizofrenia, sea el cognitivo, el conductual o el motor. Ya la subsindromática está sumándonos distintos locus de estas y asociaciones. Primero la prodrómica y después viene la subsindromática. Siempre esto tiene que, los criterios ultra rápidos, de ultra riesgo, son los que se toman hoy en día como observancia de predictores, que es la presencia de síntomas básicos con manifestaciones de clínica atenuada, síntomas positivos atenuados, síntomas psicóticos de breve duración, de aparición limitada en forma intermitente, con consignación de todos los riesgos genéticos, perinatológicos y el deterioro disfuncional. Esto me parece que cuando se están cumpliendo estos criterios nos habla de un inminente riesgo de psicosis dentro del año, y también algunos síntomas como son los cognitivos, o sea, todo aquello que tiene que ver con las funciones ejecutivas, nos está hablando de un pronóstico de 10 años de evolución. Esto también me parece que es importante, que el 78% de los pacientes que entraron en los criterios de búsqueda de alto riesgo, todos detectaron que tenían un nivel subjetivo de fallas cognitivas.
El paciente, esto hay que aprender a preguntarlo. Perdónenme que a lo mejor me apuro, pero me van a decir enseguida que basta. La próxima. Bueno, los criterios de ultrarriesgo de Glassman y Hoffman están acá puestos para niños y para adolescentes. Niños y prepúberes que entran prácticamente dentro del mismo, digamos, cuadro. Ustedes saben que el prepúber, en la transición a la adolescencia, es el momento donde se produce el pruning. Que esto va a hacer lo que va a connotar la presencia de un pensamiento concreto a uno abstracto. Entonces, nosotros tenemos que tratar ferozmente de llegar al diagnóstico precoz, dudoso o lo que sea, antes de que lleguemos a esta etapa, porque les aseguro que la diferencia es muy grande. Muchas veces hacemos tratamientos, como decía Roberto, Eduardo, que uno no está seguro, pero ve algo que no ve, y es diferente empezar precozmente a empezar tardíamente. O sea, y hoy lo que más importancia se le está dando en niños y en adolescentes es el dominio neurocognitivo. Yo le voy a mostrar algún SPEC de un niño de 9 años o chicos que ustedes se van a asombrar por lo encontrado. La próxima. A ver, bueno, acá a mí me encantan estas cosas. ¿Qué quieren que le diga? Soy medio infantil. Yo traté de ponerles qué cosas son como detectores o cosas que tenemos que tener en vista con un bebé. Un bebé con mucho llanto, muy llorón, dificultades para conciliar el sueño, un bebé que no tiene mirada ojo a ojo. Yo vengo de la pediatría y siempre me gustó mucho toda la puericultura. Entonces una de las cosas que más hice es ver, yo tengo 2 pacientes que atiendo desde que nacieron, hoy como psiquiatra, y ninguno de los 2 no es una estadística grande, pero ninguno de los 2 tuvieron mirada ojo a ojo. Esto es importantísimo. Los trastornos alimenticios, el chico que rechaza la comida, que llora, que tiene hambre y uno no sabe, estos son las premorbideces más importantes en los lactantes. Los trastornos madurativos, que un niño no gatea a los 9 meses, no quiere decir que vaya a desarrollar una, digamos, psicosis, pero un niño que tenga un sostén tardío de la cabeza, un sentado tardío después de los 6 meses, que gatee deculando, ¿no es cierto?, sentado, esto también tiene mucha importancia. La oposición del pulgar, si bien nosotros sabemos que estos entran más, la oposición del pulgar y los trastornos de la maduración, entran dentro de los signos soft de la neurología, pero nosotros tenemos que saber apropiarnos de esto. Un niño que ya alcanzó, digamos, control de esfínteres y vuelve para atrás, o sea, niños con dificultad para ingresar a la escuela, niños que rechazan la escuela. El chico no quiere ir a la escuela porque no quiere ir a la escuela. Un niño no quiere ir a la escuela porque siente que él no es como los demás y siente que no tiene sentido lo que le están dando porque ya no lo puede ni memorizar, ni recordar, ni puede hacer todo el proceso de incorporación, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar en un niño. Trastornos de la motricidad fina y gruesa. Hay chicos de 6 años que no se pueden abrochar los botones. Uno tiene que preguntarle a los padres, y cuando vienen en zapatillas, que ahora muchas son con abrojo, porque los padres ven que no se pueden atar los cordones, no es normal que un chico a los 7 años no se ate los cordones. Después, niños con miedo, niños con muchos miedos. Por ejemplo, el miedo a los ruidos. Es normal que un niño al año y medio tenga mucho terror a los ruidos. Pero ¿cuánto dura esto con una mamá que le explica, que le muestra, que la prende y la apaga la licuadora? El chico en 6 meses, no en 6 meses, en 1 mes lo tiene resuelto. Si esto sigue prolongándose, nosotros tenemos que pensar en alto nivel de percepción auditiva y que hasta le duelen los oídos. Estas son las manifestaciones que nosotros tenemos que aprender a ver en un niño. Después, un niño una hiperquinesia, el chico que se aísla, que tiene miedo, que no integra, retrocesos en los procesos madurativos, unas
todos los procesos neurológicos, por ejemplo, de disgrafias, de afasias, de, por ejemplo, dislexias, de no poder pronunciar bien las palabras, los pensamientos mágicos que él va a resolver todo. Un chico que no tenga empatía, esto es fundamental también. El niño que siente un rechazo y uno le cuesta a veces conectarse con él, porque desde la primera consulta lo primero que tenemos que trabajar es esta capacidad de que el chico se pueda abrir con nosotros, que no es preguntándole, decime, no, sino sentándose, tirándose en el suelo y viendo qué es lo que este chico puede, cómo podemos llegar a él. Este para mí es el trabajo sustancioso. ¿Cuánto? Bueno, la agresividad, las alucinaciones, los delirios. Pasa que así, bueno, todos los signos motores y positivos, como cómo se dividen, todo lo que tiene que ver con la evolución neuromadurativa, neuroevolutiva, tiene que ver en esto. Fíjense que un promedio hasta la edad de 8 años tenemos todos los precursores motores. Después aparecen lentamente todas las disfunciones cognitivas, que es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es en el momento en que muchas veces tenemos la objetividad de la alteración cognitiva. Miren los cuadernos. Y por último aparecen todos los trastornos del pensamiento y los delirios. Bueno, me voy a apurar, pero esto es importantísimo, ¿no es cierto? Que el proceso, el DUP es la Durational Total Psychosis. Tenemos la prepsicótica, la fase prepsicótica y la psicosis, y este DUP nos está hablando del deterioro grave que se produce en el cerebro. Y el DUI es el tiempo en el cual, desde el comienzo de la enfermedad hasta que se comienza el tratamiento con antipsicóticos. Ahora, seguí, por favor, vamos a mostrarle. La detección es una secuencia que empieza desde las primeras alteraciones, que hay que conocerlas. El tratamiento tiene que ser psicológico, psicopedagógico, todos los que correspondan, y una escolaridad acorde a las posibilidades de ese niño. El psicofarmacológico tiene que, con brote, nosotros podemos instituir un neuroléptico típico, pero esto tiene que ser, hoy están prácticamente ya el uso de los neurolépticos típicos, está prácticamente perimido en niños, sobre todo por los efectos disquinéticos a largo plazo, y después los neurolépticos atípicos, que sí pueden gerenciar los sedativos. Bueno, ¿qué es qué? Esto me parece que es importante, porque cuando nosotros tenemos una serie de manifestaciones, a veces hacemos un diagnóstico, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, entre esto es una esquizofrenia o esto es un trastorno bipolar. La próxima. Estas son algunas de las imágenes que les quería mostrar, porque tienen todos una alteración y este paciente tiene 14 años, pero esto fue hecho, no me di cuenta, le puse la actual, a los 10 años. O sea, ¿dónde se encuentran alteraciones? Me voy a referir a las más importantes. La próxima. Este paciente tiene 20 años. Ustedes ven que hay un hipoflujo frontal. Este paciente, desde los 6 años, yo hace poco que lo veo, viene siendo tratado como un trastorno desafiante. Se había puesto en él una cantidad de expectativas, tiene 2 padres profesionales, una cantidad de expectativas muy grandes, el chico con muchas dificultades cognitivas que no fueron vistas, y el diagnóstico terminó en un trastorno desafiante, hasta que este chico, por supuesto, consumió, se lo internó por un consumo, tuvo una crisis delirante y alucinatoria muy grave con trastornos cognitivos, y todos le dijeron esto es parte de su intoxicación, y no tenía absolutamente ninguna patología. Hoy este chico tiene 20 años, lo que hace es sumarse a situaciones de política o a grupos políticos en los cuales él hace lo que dice,
no tiene absolutamente ninguna de las funciones ejecutivas posibles de utilizar, o sea, y realmente con una anedonia y una bulia total. Bueno, este de 9 años, fíjense que tiene una disminución en la temporihipocámpica derecha y tiene bueno, quiero mostrarles dos que son fundamentales para mí. Este chico con imposibilidad de aprendizaje, disflalias, disfasia. No, bueno, sigamos a la otra. Este chico. No es este, no el otro. 9 años. Ustedes fíjense lo que es este espectro, ¿cierto? Hipoflujo temporo-anterobasal izquierdo, predominio central y frontal y orbitario derecho. Este niño está en tratamiento desde los 4 años, yo hace 1 año que lo atiendo. Este niño tenía una idea de matar a su madre en una forma obsesiva, en la cual él decía, yo no me puedo controlar, pero no me puedo controlar. Ella es buena, pero no me puedo controlar, soy un monstruo. Este niño ya había pasado por toda la farmacopea y está con clozapina y les digo que el cambio fue así. La próxima ya estoy dejando. Bueno, le quiero decir esto, yo tengo 3 pacientes actualmente que tuvieron espectro y resonancia como si fueran una depresión o si fuera un hipoflujo frontal, con signos absolutamente de esquizofrenia. En 10 años cambiaron un trastorno bipolar. Esto no se lo puedo dejar de decir porque tenemos que tener una alerta muy grande a esto que Bárbara Heller nos viene diciendo. Muy bien, gracias Angélica. Bueno, yo creo que quedan muchas cosas para futuras mesas, así mantenemos el interés, pero bueno, abrimos, tenemos unos 8 minutos para preguntas, para opiniones, para intercambios. La mesa también puede comentar, sí. Acércate así se escucha. En general todos hicieron, obviamente el tema de la mesa era la psicosis temprana y la verdad que se han expuesto los diferentes programas de prevención. Yo soy de los que piensan que sería bueno poder desarrollar esto en nuestro medio, pero me llamó la atención de que no hicieron mención a una de las críticas más importantes que surgen incluso desde quienes trabajan en esto, que son la importante cantidad de falsos positivos que aparecen a la hora de, porque salvo aquellos que no tienen un familiar de primer orden, el número de falsos positivos con los que vamos a encontrar es importante. Y dado que esta es una de las críticas más importantes que se le ponen a este tipo de enfoque, me gustaría conocer la opinión, no solamente la opinión, sino cuáles serían las respuestas que uno debería dar cuando recibimos ese tipo de críticas. Sí, yo cuando planteé el concepto, en estado de riesgo psicótico no hay falsos positivos, porque el paciente no está enfermo. Ese paciente tiene un riesgo, como puede tener una persona que tiene alta la glucemia o alto el colesterol, y puede tener antecedente, un infarto, un padre, una madre, enfermedad, y el médico le dice, te tenés que cuidar, fíjate la dieta, fíjate el peso, haz actividad física, bajamos el estrés. No está enfermo. Entonces, fíjense que yo le mostré trabajos validados por la comunidad científica, ¿sí? Entonces, el estado de riesgo es un estado donde no hay una enfermedad, ¿sí? No hay falsos positivos, ¿sí? Porque el estado de riesgo implica que uno puede ser de paciente y nunca haga una psicosis, ¿sí? No hay que, por eso el problema es a quién se trata y a quién no. El estado de riesgo para tenerlo, pero después hay que buscar predictores para cuando tengamos predictores que van hacia la enfermedad, hablar con la familia, hablar, mire, este individuo, o esta persona, o este chico, o este adolescente, tiene todos marcadores que potencialmente lo ponen en una situación muy superior de riesgo. Entonces, habría que ver tratamientos. Como yo nombré tratamiento, nombré psicoterapia y nombré ácido omega, hoy no había éticamente ningún problema para que cualquier persona en estado de riesgo pueda ser tratado de esta manera. Y además, lo que han visto es que la medicación no sirve para prevención.
sirve solamente si el paciente ha tenido o tiene síntomas psicóticos. Breve, bueno, se medica, o si tiene una depresión. Por eso digo, no hay falsos positivos, ¿sí? ¿Quieren opinar alguno de ustedes? Hoy para la medicación ya se está pensando en, como todo lo que han dicho mis compañeros, pero en la fase subsindromática, cuando se empiezan a detectar más de un componente de los que produce la esquizofrenia y van en aumento. Una pregunta interesante, porque lo que se vio que de estos pacientes que llegan, no hay todavía conclusiones del estudio, a fase subsindromática, del 0,4 al 0,7% hacen el brote antes de lo esperado. Pero todavía esta es la discusión que tenemos. Yo creo que esto depende de la mirada clínica que uno tenga. Pero si yo tengo un chico que se expone a riesgos y dije, hay que ver cuánto dura ese periodo. Si se expone a riesgos durante 6 meses y persiste, está en la mira, pero uno tiene que calmar el riesgo. Todo tiene que ver con la clínica. Entonces me parece que este es el concepto que tenemos que llevar. Sí, Fernando. Bueno, en primer lugar los quiero felicitar, me pareció excelente la mesa de API, las 3 disertaciones fueron buenísimas. Es muy poco frecuente ver en un congreso de psiquiatría el interés en la prevención de las enfermedades mentales. Siempre las ponencias son en el tratamiento, así que me parece un hallazgo, me parece muy importante que sobre todo los psiquiatras infantos juveniles empecemos cada vez más a proponer, como muy bien dice Thomas Insel, la prevención como paradigma, como modelo. En las 3 presentaciones hicieron hincapié en todos los factores de riesgo, estados de prodrómicos, estados de rasgo, premórbidos, subsindrómicos, me parece fantástico. Y es muy importante hacer el seguimiento para hacer el diagnóstico temprano y la intervención precoz en psicosis. Pero así como la mayoría de las psicosis tienen todos estos factores, la mayoría de los chicos que tienen estos factores no van a desarrollar psicosis. Entonces considerar también muchas otras alternativas o diagnósticos diferenciales. En ese sentido me parece muy importante intervenir precozmente con mecanismos o estrategias de intervención no farmacológicas también, como las intervenciones psicosociales y nutricionales. Y una preguntita que me pareció muy interesante lo que dijiste, Eduardo, con respecto al omega 3. Si entendí bien, 3 meses de suplementación nutricional con omega 3 retrasa en 5 años la aparición de... ¿Cómo es? Eso me pareció muy interesante. El estudio Aminger estudió durante 7 años la evolución del paciente y usando 3 meses omega 3 bajó la tasa de conversión. Es al revés. O sea, del 30 y pico % a menos del 10. Estaba al revés, puesto al revés, porque la caída estaba puesto 1 era 0, 90 y pico, 0,9 eran los de omega 3 y 0,60 y pico o 0,70 los de no tomaban omega 3. Y yo lo estoy tomando y le estoy dando a todos los pacientes. Se lo estoy dando a todos los pacientes. Otra cosa, también la asociación con la baja del déficit de vitamina B12, que en este momento también está muy explorado, que es importante, yo también lo vengo instalando desde que lo leí. Bernardo, última pregunta, última intervención. Una pregunta rara voy a hacer. Me pareció excelente todos los aportes, me parecieron muy interesantes los aportes vinculados con lo genético, con todos los síntomas premórbidos también. Una sola pregunta que tiene que ver con un área que yo trabajo y quiero saber. ¿Hay algún tipo de configuración familiar específica donde uno puede decir, en este chico puede aparecer o ustedes no lo ven? No me tiene que decir ni sí ni no, lo que ven ustedes. Bueno, el tema ahí, justamente al haber familiares de primer orden con psicosis esquizofrénicas, esto ya implica no solamente un cuadro clínico, implica un nivel de funcionalismo familiar atado a la disfunción propia de la psicosis. Entonces, estos patrones de cuando uno puede ver pacientes que consultan en riesgo, lo que va a haber primariamente son familias absolutamente descabelladas.
que ellas mismas aumentan el riesgo de psicopatología del niño, psicótica o no, porque a veces no necesariamente psicótica, pero sí son familias con configuraciones vinculares bastante peculiares. Bueno, nos quedaríamos toda la tarde. Muchas gracias por la presencia. Hasta la próxima.